para nosotros ya es tiempo entonces de entrar en la palabra de Dios y quiero invitarle si puede abrir ahí en Isaías, en el capítulo 53, Isaías el capítulo 53, y vamos a poner ahí la atención en los versículos 4 y 5. Este pasaje ya hemos usado otras veces y hemos explicado que el libro de Isaías se escribió unos 700 años antes de Cristo. Y en este capítulo se nos anticipaba lo que iban a ser los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Este es un capítulo profético donde Isaías habla proyectándose a los sufrimientos de Cristo, a su obra en la cruz, y hasta el final del capítulo habla acerca de su resurrección. Y aquí en los versículos 4 y 5 vamos a encontrar el título para nuestro mensaje hoy. Dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en esta última frase vamos a estar basando nuestro tema de hoy. Por su llaga fuimos nosotros curados. El título que le vamos a poner a nuestro mensaje es el virus que mata y menos preocupa. El virus que mata y menos preocupa. Cuando leemos aquí en este pasaje que dice por su llaga fuimos nosotros curados, esta expresión, hermano, nos habla a nosotros que somos portadores de un virus. Es decir, de una enfermedad mortal que la Biblia le llama pecado. Por si les tomó de sorpresa, esta expresión, por su llaga fuimos curados, nos habla a nosotros que somos portadores de un virus, de una enfermedad mortal que la Biblia le llama pecado. Cuando Isaías usa aquí la palabra llaga, esa palabra llaga abarca todos los sufrimientos del Señor Jesucristo. Esa palabra llaga nos habla también acerca de su sangre preciosa que salió por sus heridas o que salió por sus llagas. Esa sangre preciosa iba a resultar ser la medicina única, la medicina más maravillosa que iba a solucionar el problema del pecado. La sangre que brotó del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, desde esa sangre que brotó desde el momento en que Él estuvo orando en el huerto de Getsemaní. Ustedes recordarán que la Biblia dice que Él sudó como grandes gotas de sangre. Por alguna parte de su cuerpo esa sangre salió, así que hubo allí alguna herida. Cuando habla de la palabra llaga, está hablando también de aquellas heridas que ocasionó el látigo romano, o lo que nosotros conocemos como el flagrum. Cuando hablamos de llagas o de herida, estamos hablando de las que ocasionaron la corona de espina que pusieron sobre su cabeza y le golpearon con una caña. Cuando la Biblia habla acerca de que por sus llagas fuimos curados, también se está refiriendo a las heridas que abrieron los clavos al ser aferrado a aquel duro madero. Y cuando la Biblia habla de llagas, está refiriéndose también a la herida final que le ocasionó el soldado romano al Señor en la cruz, y allí de su costado abierto salió agua y sangre en señal que él había derramado hasta la última gota de sangre. Esa medicina única, esa medicina preciosa que es la que puede terminar
con el problema del pecado en el hombre. Recuerden, el pecado es un virus, es una enfermedad mortal y la sangre preciosa de Cristo es el único remedio, es el remedio ideal para terminar con el drama del pecado que aqueja a todos los seres humanos. Pero quiero llamar su atención también ahí en el verso 4 que hemos leído, donde dice la palabra de Dios: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y le tuvimos por azotado y le tuvimos por herido, dice la palabra de Dios, y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Escuche eso, hermanos. Dice, Él fue, dice, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. De modo que cuando yo miro a la cruz y veo a Cristo allí en esa cruz como mi Salvador, yo también lo puedo mirar a Cristo en esa cruz como mi médico, el médico que está pagando el precio, el médico que está pagando el costo de mi curación, es decir, el costo de mi salvación. Yo lo miro allí y el médico se está entregando por mí. Cuando usted da una mirada al Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 5 y en el versículo 31 y 32, Lucas dice estas palabras. Dice que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas está citando esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice: la gente que se cree sana, esa gente no precisa médico. Los que precisan médico son los que están enfermos. Y si usted entiende que el pecado es un virus mortal, que el pecado es una enfermedad mortal, entonces ahí está el médico divino Jesucristo para venir en su ayuda, para venir en su auxilio. Dice Él claramente: aquellos que han sido infectados por el pecado, aquellos que están enfermos por el pecado, dice, a eso yo lo vine a buscar. No vine a buscar a justos, vine a buscar a los pecadores, los que están afectados por el pecado. A eso los vine a buscar, a eso los vine a llamar al arrepentimiento para que puedan alcanzar salvación. Mis hermanos, cuando pensamos en el pecado es como los virus que nosotros conocemos hoy. El pecado es como un virus que se mueve en nuestra sociedad con absoluta libertad. El pecado se mueve en nuestra sociedad y tiene un alto nivel de aceptación. Poca gente practica el rechazo por el pecado. Generalmente el pecado tiene un alto nivel de aceptación en la sociedad y el pecado se desarrolla en la vida de cada ser humano, porque cada persona que ha venido a este mundo, desde Adán y Eva a nuestro tiempo, toda persona que pasó por esta vida y pasará, va a estar afectado por el pecado, porque el hombre, el pecado vive en él, porque el hombre lo heredó, pero también el hombre lo practicó. Somos pecadores por herencia, pero también somos pecadores por elección personal, porque nadie nos obliga a pecar. Sin embargo, lo hacemos. El pecado causa incalculables daños y la mayoría, este es para prestar atención, la mayoría de las víctimas del pecado terminarán una eternidad en el infierno. Virus, una palabra que se ha puesto de moda. Virus, una palabra que la escuchamos cada día y casi en cada lugar. La palabra virus es tomado de la lengua latina o del idioma latina. La palabra virus se define como un agente infeccioso microscópico. Es decir, que es un agente infeccioso, una infección que se mueve y es pequeñita, que hay que mirarlo con el microscópico para detectar su presencia. Pero los griegos también usaban la palabra virus, y cuando los griegos usaban la palabra virus se referían a algo que es tóxico, venenoso. Por donde usted lo mire, los virus que conocemos hoy
son tóxicos, venenosos. El virus del pecado también contiene el veneno mortal. El virus del pecado contiene el veneno mortal. Ahora, miren mis hermanos, en el año 1914 terminó la Primera Guerra Mundial con un saldo de 30 millones de muertos y otros tanto que murieron por contaminación de los cadáveres y esas cosas. Ni bien el mundo estaba terminando de absorber tanta cantidad de muertos, apareció un virus silencioso, apareció un virus que era cruel, era un virus asesino que no tenía compasión y que terminó con la vida de 50 millones de personas entre el año 1918 y 1920. Ese virus fue conocido como la gripe española. La gripe española ocasionó 50 millones de muertos y el mundo habló largo tiempo sobre eso. Y pasado muchos años después, se volvió a hablar de virus. Y allá fue al final de la década del 70 del siglo anterior, cuando apareció en la escena lo que conocíamos como el VIH o el SIDA. En aquellos años no se usaba estos nombres. Para referirse al SIDA, el título que tenía ese virus era la peste rosa. Todo el mundo hablaba acerca de eso, la peste rosa, y se discutía si era algo que venía del mono o era un virus que se escapó de un laboratorio. Lo cierto es que el HIV o VIH, como se dice también, o SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ese es el nombre científico. Al día de hoy, al año 2020, ha dejado 38 millones de muertos este virus, 38 millones de muertos. Esa es la estadística que da la Organización Mundial de la Salud. Y se calcula que más de 76 millones de personas han sido infectadas desde que apareció. El 40% de las personas que tienen ese virus no lo saben. El SIDA no se ha encontrado todavía un remedio. Se han creado remedios para extender un poco las vidas de las personas, pero no se encontró un remedio contra ese virus. Luego del virus del SIDA tomó un protagonismo otra clase de virus, que es lo que se llaman los virus informáticos. Yo no sé mucho acerca de eso, pero ustedes y yo hemos oído hablar muchas veces de la palabra hackers, Se puso de moda ese término hacker. Eso es una palabra en inglés que su raíz significa cortar o alterar. Cuando se habla de hacker, se habla de alguien que altera, que cambia, o de alguien que corta. Los hackers también son conocidos como los piratas informáticos. Los piratas informáticos en otros lugares le llaman los ciberdelincuentes o los ciberladrones. Pero cuando se refieren a esos hackers es donde aparece en la escena la palabra virus, un virus diferente. Esos virus se meten en las computadoras de las grandes empresas, se han metido en la computadora de muchos gobiernos e incluso hasta en la misma CIA. Es decir, que todos esos piratas cibernéticos tienen una gran capacidad para transmitir virus a través de las computadoras. Hay algunos que yo ni siquiera los sé pronunciar bien, pero se dicen de uno que se llama ransomware, que es una clase de virus que se utiliza para extorsionar personas. Es decir, que le sacan dinero a la gente y dicen los entendidos que es imposible seguirle el rastro a los que hacen eso. Hay otra clase de virus que se llama phishing. Esa es una palabra en inglés que tiene que ver con la palabra pesca o pescador. Hace unos pocos años atrás alguien usó ese virus contra mí, porque ese virus lo que hace es suplantar a las personas, les roba la identidad. Por ejemplo, alguien se hacía pasar por mí y escribía cosas muy diferentes a las que yo hago o yo creo.
Entonces, de ese modo, alguien me estaba suplantando y nos llevó un tiempo descubrir eso. Y después, a través de la policía, hasta pudimos saber quién era. Pero no siempre se logra saber. Hay otras clases de virus hoy que le llaman los virus gusanos. Estaban los virus troyanos, los virus Chernobyl. Había una cantidad de virus. Lo que estoy queriendo decirles es cómo esa palabra se instaló entre nosotros. Antes se hablaba del virus de la gripe española, del virus del SIDA, del virus informático, y ahora estamos en presencia de un virus que nos tiene acuartelados, en cuarentena, encerrados. Es el que conocemos como el COVID-19. Y este es el virus que se puso de moda. En todos los canales de la televisión se habla, en las redes sociales, en los diarios se publica todos los días y escuchamos sobre las estadísticas de nuevos infectados y de muertos por causa de este virus, el COVID-19. Hay algunos que dicen que es un virus que no tiene frontera porque a veces anda en avión, llega a través de la gente que anda volando, llega a través de los barcos, se mete en los barrios, en las torres, como este edificio donde yo vivo, hemos tenido gente contaminada, se mete en los hospitales ese virus, se mete en los cuarteles militares. Este es un virus que parece que no hay forma de detenerlo y avanza, y cuando algunos pensaron que lo habían vencido, ahora aparecen rebrotes de ese virus en Europa. Estoy hablando acerca de esto, pero también le estaba hablando en nuestro mensaje del virus que más mata, pero que pocos se preocupan. Ese virus que más mata es el pecado, no tenga ninguna duda. Y cuando usted, por ejemplo, lee en la Biblia, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, verso 20, en la primera parte, Dios dice estas palabras: el alma que pecare, esa morirá. Dios es determinante al hablar acerca de este virus mortal que se llama pecado. Por eso Jesús, hermanos, murió en la cruz. Por eso la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La única posibilidad de enfrentar este virus mortal que se llama pecado es que la sangre de Cristo que salió por su llaga es lo único que nos puede curar de esta enfermedad mortal que está en cada uno de nosotros y que la Biblia le llama pecado. Ahora, le quiero llevar a que leamos juntos algunos pasajes en la Escritura. El primer pasaje que vamos a leer es el que se encuentra en Lucas capítulo 5 y versículo 12. Y ese pasaje es para explicar el punto de que el virus es un pecado que afecta todo nuestro cuerpo. El virus es un pecado que afecta todo nuestro cuerpo. Veamos qué dice allí, hermano, Lucas, el capítulo 5, versículo 12. Lucas, el capítulo 5 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Escuche eso, lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Ahora, mire, hermanos, la lepra es ocasionado por una bacteria que se llama el bacilo de Hansen. La lepra, por ser una bacteria, los científicos explican que no es lo mismo que un virus. Una bacteria y un virus tienen sus diferencias, pero los efectos que producen los dos son los mismos. Los efectos de la bacteria y los efectos de un virus. Y aquí tenemos un hombre leproso, una bacteria, pongámosle entre paréntesis un virus. Dice la Biblia, estaba lleno de lepra. Ese virus había afectado todo su cuerpo, y usando esas figuras donde nosotros vemos y entendemos que el pecado, cuando toca una vida, afecta todo el cuerpo.
Este hombre leproso necesitó de Jesús, del mismo que hemos leído que por sus llagas nosotros podemos ser curados. Cuando este hombre se cruzó con el Señor Jesucristo, dice que él se postró y le dirigió estas palabras. Dijo el leproso a Jesús: si tú quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, él estaba diciendo: yo confío que tú tienes la solución para mi problema, para mi drama. Y es esto lo que necesita comprender todo pecador. La condición de pecador es un verdadero drama, y el único que le puede dar una solución total se llama Jesucristo. Jesucristo es el que puede terminar con ese virus mortal que se llama pecado. El hombre leproso se postró delante de él, le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo con claridad: quiero, sé limpio. Y es esto lo que el pecador de hoy debe enterarse. Y es eso lo que nosotros como iglesia bautista necesitamos predicar y comunicar a este mundo, que para el virus mortal del pecado pueden ser curados por medio de las llagas de Cristo, es decir, por medio de la sangre preciosa que salió por esas heridas. Ese es el mensaje que tenemos que dar como iglesia, porque el virus mortal del pecado todos los días está conduciendo gente hasta el infierno mismo. Aquí Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y dice la Biblia: y al instante la lepra se fue de él. Ahora quiero decirlo con absoluta claridad. Una sola gota de sangre del Señor Jesucristo es suficiente para limpiar todo el pecado de nuestra vida. Nuestro pecado pasado, nuestro pecado presente, nuestro pecado futuro. Una sola gota de esa poderosa, preciosa sangre de Cristo es suficiente para terminar con el drama del pecado. Por eso, si hay alguien aquí que nos está acompañando y todavía no tuvo esa experiencia, usted necesita ver sus pecados limpios por la sangre preciosa de Cristo, esa sangre que salió por su llaga, y que la Biblia dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí estamos viendo nosotros que el pecado está instalado en nuestra vida. Déjeme ser un poco más amplio para que vea que el pecado no es ajeno a ninguna de nuestras vidas. Por más santos que parezcamos, por más pintorescos que seamos, el pecado está instalado en cada uno de nosotros, con sus diferentes formas, con sus diferentes rostros, que son todos horribles. El rostro del pecado siempre es horrible. Jesús lo explicó muchísimo mejor que yo. Si puede acompañarme al Evangelio de Marcos, el capítulo 7. El Evangelio de Marcos, el capítulo 7, versículo 21. Marcos, el capítulo 7, versículo 21. Mire cómo explicaba Jesús este drama del pecado y cómo está instalado en cada uno de nosotros. Nadie puede librarse de la presencia del pecado en su vida. Por eso es que necesitamos con urgencia que por las llagas de Cristo, por la sangre que salió, por esas llagas seamos curados de esta enfermedad mortal que la Biblia le llama pecado. Marcos 7. Verso 21, dice el Señor Jesucristo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Si usted cuenta el número de pecados mencionados aquí, se notará que son 13. Por eso en el mundo a veces se habla del número 13 como algo malo. ¿Sabe que hay países en donde hay edificios y no figura el piso 13? Salta del 12 al 14. Porque la gente le tiene miedo a ese número. Le tiene miedo porque piensa que es un número maldito. Y en realidad son 13 los pecados que salen del corazón. Y si usted tiene corazón, usted tiene pecado. Hasta donde yo conozco, que no es todo, pero hasta donde conozco, lo único que no tiene corazón es el zapallo, la calabaza. Después todas las otras cosas que conozco tienen corazón.
Así que si usted tiene corazón, si no es un zapallo, es una persona, tiene corazón, por lo tanto tiene al menos 13 pecados instalados en su vida. ¿Qué va a hacer con eso ahí? Porque quizás algunos de estos pecados no son de hechos, pero son de pensamientos. Porque fíjese que aquí hay pecados que tienen que ver con la vida moral. Y usted puede decir, pero yo nunca fui inmoral. Un hombre puede decir, nunca fui infiel. Una mujer puede decir, nunca fui infiel. Nunca cruzó un pensamiento en su mente. Bueno, eso lo sabrá Dios, ¿eh? Pero estas clases de pecado, la Biblia asegura que el pecado de hecho y de pensamiento es exactamente lo mismo a los ojos de Dios. A la vista del hombre, la diferencia es enorme. Imagine alguien que va y mata a una persona y otro que piensa en matar a una persona, pero nunca lo hace. A la diferencia de la vista humana es enorme, porque uno es homicida, mató, y el otro que tuvo intenciones de matar, nunca lo supimos, nunca nos enteramos. Pero ese pensamiento no pasó desapercibido a los ojos de Dios. Dios tomó conocimiento. Por eso la Biblia asegura que el pecado de hecho y de pensamiento tiene el mismo valor para Dios, ¿eh? Ahora, sigamos aquí un poquito, hermanos. Pecados instalados en el corazón. Nosotros ahí es donde se despierta nuestra gratitud, ahí es donde se despierta nuestro agradecimiento a Dios y a la obra de Cristo en la cruz, porque Él con su sangre que salió por su llaga nos limpió de todos estos pecados, nos perdonó de toda esta lista de pecados horrendos que son inquilinos, habitantes de nuestro corazón. Pero si tenemos a alguien aquí entre nosotros que todavía la sangre de Cristo no se aplicó a su vida, no tocó su vida, usted necesita venir a Cristo para que Él limpie todos estos pecados que están anidados en su corazón. Y algunos quizás se sorprenden, dicen, bueno, aquí hay alguno de estos pecados que yo ni sabía que estaban en mí. Quizás alguien puede decir, estoy viendo aquí un pecado que se llama lascivia. La primera vez que escucho la palabra, pero la Biblia asegura que ese pecado está en cada uno de nosotros. La palabra lascivia tiene que ver con unos deseos desmedidos sobre inmoralidades. El pecado como virus, hermanos, afecta todo el cuerpo. En segundo lugar, quiero decirles que el pecado siempre, siempre es conductor de muerte. Siempre el pecado es conductor de muerte. Así como el virus lleva la enfermedad y la muerte a muchos, el pecado siempre acarrea muerte. Ahora la invitación es para que mire Romanos capítulo 5, la carta que Pablo escribió a los Romanos capítulo 5, y vamos a mirar allí el versículo 12. Romanos el capítulo 5 y el versículo 12. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Romanos 5, verso 12. Dice la Escritura, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando la Biblia dice que el pecado entró por un hombre, se está refiriendo a Adán y Eva. Allá en el huerto del Edén, ahí entró el pecado. Y cuando el pecado entró, entró la muerte. Y luego la muerte pasó a todos los hombres. Dice, porque todos pecaron. Y cuando nosotros nos miramos en el espejo con honestidad, te vamos a terminar reconociendo que somos pecadores. Los que leemos la Biblia también conocemos Romanos 3 y el verso 23 que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, mis hermanos, siempre conduce muerte. El pecado tuvo una de las manifestaciones principales en la vida de un muchacho que se llamó Caín. El pecado, una de las semillas que sembró en el corazón de Caín fue el rencor, fue el odio, la amargura.
Y Caín, lleno de celos, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En otras palabras, lo que estoy recordándoles es que en la primer familia humana, había un asesino. Ahora, ¿de dónde salió ese odio y el rencor y la amargura en el corazón de Caín? Si usted toma nota después, en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 12, ese texto nos hace saber que Caín era del maligno. Así dice el texto. Por lo tanto, Caín fue influenciado por el diablo. El diablo sembró esas semillas de pecado en su corazón y él se levantó contra su hermano Abel y terminó con su vida. Estamos diciendo en este punto que el pecado siempre es conductor de muerte. Y donde hay una vida que no arregló su pecado delante de Dios, esa vida llegará hasta el infierno y a la muerte segunda, como le llama Apocalipsis, cuando habla de una separación eterna de Dios. Cuando la Biblia habla de la muerte segunda, habla de una persona que va a estar separada eternamente de Dios. ¿Quiénes van a ser esas personas? Las que no encontraron curación por medio de las llagas de Cristo. El pecado, mis hermanos, realmente es un virus que mata, pero pocos se preocupan. Como si ese virus que es el pecado habita en cada vida. Hay tanta gente a nuestro alrededor que caminan pareciera alegremente sin saber, sin preocuparse, que ese pecado los depositará en un infierno de fuego. Hay que encontrar una solución. La solución es Cristo. Hay que encontrar una solución. Esa es la que salió por las llagas de Cristo. La sangre del Señor es la que termina con el poder de ese virus. La sangre del Señor Jesús es la que termina con la enfermedad mortal del pecado. Nosotros que ya le conocemos deberíamos estar agradecidos, felices, contentos. Nosotros que ya hemos gozado de esa salud que Cristo nos dio al limpiar nuestros pecados, deberíamos servirle con fidelidad al Salvador. Dijimos entonces que el pecado afecta a todo el cuerpo. Dijimos que el pecado es un virus que conduce muerte. Quisiera decir una tercera cosa, que el pecado es un virus que deposita a la gente en el infierno. Cuando el pecado no encuentra solución, entonces, o el problema del pecado no consigue solución, esas personas serán depositadas en el infierno. Les invito, hermanos, a que busquen en el Evangelio de Lucas ahora para que leamos juntos. Lucas, el capítulo 12. Evangelio de Lucas, el capítulo 12. Y vamos a poner la atención allí en los versículos 4 y 5. Lucas, el capítulo 12 y los versículos 4 y 5. Pues así dice el Evangelio, hermanos. Dice, mas os digo, es Jesús el que está hablando. El Señor Jesús dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Dice la Biblia, tienes que tener un temor por Dios, una reverencia, un respeto por Dios. No le temas a aquellas cosas que nada pueden hacer o que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacerte afectar tu alma. Usted tiene que buscar a Dios, a Él es el que trae la solución para este drama mortal que es el pecado. El virus del pecado es algo que lleva a la persona a una muerte segura y a una muerte eterna. Este efecto, hermanos, de que produce el pecado y lleva gente al infierno, eso lo hace en el incrédulo. Nosotros ya hemos creído en Cristo, ya nuestros pecados han sido limpios, la salvación está garantizada por esa sangre preciosa que ya nos limpió una vez
y para siempre. El problema lo tiene el incrédulo, el que todavía no ha creído en Jesucristo como su Salvador, el que todavía no se ha arrepentido de sus pecados delante de Dios. Esa es la persona que tiene el problema, que tiene el virus, la enfermedad mortal que se llama pecado, sin haber aceptado la curación que Cristo le ofrece. Ahora, miren, mis hermanos, los cristianos, ¿de qué modo somos afectados por el virus del pecado? Cuando un cristiano permanece en el pecado, ya no estoy hablando de un incrédulo, estoy hablando de alguien que es salvo, estoy hablando de alguien que ha creído en Cristo, estoy hablando de alguien que viene a la iglesia, que lee su Biblia, que ora a Dios. Cuando un cristiano peca, porque vivimos en un cuerpo pecaminoso, cuando un cristiano peca, esa persona se le corta la comunión con Dios. El pecado me separa de la comunión con Dios. Cuando un cristiano peca, mis hermanos, entonces también alejo las bendiciones de Dios de mi vida. Mientras yo estoy en el pecado como creyente, como hijo de Dios, mientras yo practico el pecado como hijo de Dios, las bendiciones de Dios se alejan de mi vida. Y entonces vivo ahí sumergido en una vida infeliz, insatisfecha, porque el pecado me aleja la bendición. ¿Y quién puede vivir en esta vida sin bendiciones de Dios? Por eso para la gente incrédula la vida es tortuosa, es sufrida. Pero el Hijo de Dios, con buena comunión con el Señor, puede disfrutar de sus bendiciones. Pero si yo estoy en pecado como hijo de Dios, estoy paralizado. ¿Recuerdan la prédica de anoche cuando hablábamos de la pereza? La pereza congela la voluntad del hombre, la congela, y el hombre ya no se vuelve una persona de acción, es alguien que está paralizado, porque el pecado es eso lo que hace, paraliza a la gente, impidiéndoles que les sirva a Cristo su Salvador. Y hoy vemos mucho pecado en las iglesias, porque la mayoría de la gente que va a las iglesias no sirven al Señor. Están sus corazones fríos, congelados. La pereza está dominando sus vidas, gobernando sus vidas. Donde hay pecado en la vida de un cristiano, hay desánimo. Y eso usted lo ve, fíjese, aún en nuestra misma iglesia, a la hora de los cantos. Si la gente no canta es porque no tiene gozo. Si la gente no canta es porque no está bien con Dios. Porque si yo estoy agradecido con Dios, yo voy a cantar fuerte, voy a desafinar, pero le voy a cantar al Señor como sea. El desánimo es una de las pruebas de que en el cristiano hay pecados que no se están arreglando con Dios hoy, no se están confesando. Hermanos, el pecado en un creyente apaga la fe. Usted lo mira y lo ve sin energías, usted lo mira y lo ve sin entusiasmo. Es una persona que no tiene fe. El pecado me corta la comunión con Dios. El pecado me aleja las bendiciones de Dios. El pecado paraliza mi vida espiritual. El pecado enfría, congela, me infunde desánimo, desaliento. Pero ustedes y yo, hermanos, tenemos una salida maravillosa provista por Dios. Es la que dice la primera carta de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Dice allí Juan, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si usted no tiene bendición de Dios, está desanimado, desalentado, tiene la fe apagada, usted tiene que hablar con Dios y tiene que confesar su pecado. Tiene que decirle a Dios en qué cosa les está fallando. Dios ya sabe, pero Dios quiere escucharlo de su boca. Y que usted le diga, Señor, mira, soy un tibio, soy un frío, soy una persona de poco ánimo para leer la Biblia, tengo poco entusiasmo para ir a las reuniones en la iglesia, no quiero encontrarme tanto con... Háblele, no sé cuál es su pecado, pero la Biblia nos anima, dice, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Eso debe animarnos, debe alentarnos, saber que podemos contar con un perdón inmediato de Dios. Usted no tiene que hacer un trámite como en el ANSES, en la AFIP, en la jubilación, no. Solamente lo confiesa y recibe el perdón de Dios en el momento. Dice que Dios es fiel en perdonarnos.
y dice que Dios nos puede limpiar de toda maldad. ¿Para qué convivir con la maldad? ¿Para qué la voy a tener escondida adentro de mí? Mejor saque todo eso sucio, inmundo, y deje que Dios lo limpie y llénese de gozo y de entusiasmo y de ganas de vivir, de ganas de ir adelante, de tener victorias en esta vida. Hay que animarse y hay que confesar el pecado. Dios tiene la solución para todos nuestros pecados. Por sus llagas, las llagas de Cristo, somos sanados por esa sangre preciosa que salió por sus llagas. Ahora, usted ha oído en estas noticias nuevas del virus, dice que hay algunos que son asintomáticos. ¿Ha oído usted eso? Cuando hablan de esas personas asintomáticas, se refieren a personas que tienen el virus, pero no dan señales. Es decir, que el virus no lo tiró en una cama, no le está faltando el oxígeno, respira con normalidad, no tiene temperatura, pero tiene el virus y puede contagiar a otros. Pero los médicos le llaman a esa gente asintomático. ¿Sabe que a veces en la vida de la iglesia, en la vida de un cristiano, hay algunos que tienen pecados y son asintomáticos? Vienen con nosotros, cantan con nosotros, leen la Biblia, hasta por ahí dicen amén en los cultos, pero tienen el virus del pecado sin confesar adentro. Nosotros no tenemos ojos para verlo, pero Dios lo sabe. ¿Sabe qué, hermano? A todos los cristianos asintomáticos soluciona ese problema. Nosotros no vemos el pecado, pero Dios hace largo rato que lo está viendo. Mejor arregle ese asunto con Dios y tenga su vida limpia y tenga una salud espiritual plena. Goce de buena salud espiritual. El alma que goza de buena salud es aquella que le confiesa sus pecados a Dios. Y Dios día a día va produciendo limpieza. Día a día Dios va produciendo higiene espiritual en nuestra alma. Y es eso lo que necesitamos, mis hermanos. Quiero hablarles aquí de gente que hoy se usa mucho. Dice, esa gente es vulnerable al virus. Claro que sí, hay muchos cristianos que también lo son, y la gente les toma la temperatura. No sé si han visto por ahí que les ponen como una pistola, ¿no? Y ahí dice cuánto tiene de temperatura, 35, 37, 40, lo que fuera, Y entonces, hermanos, yo les pregunto en este día de nuestro aniversario, ¿cuál es la temperatura espiritual nuestra? ¿Cuál es nuestra temperatura espiritual? ¿Estamos fríos? ¿O estamos ahí hechos fuegos para Dios? ¿Cuál es nuestra temperatura? Porque ya estamos hablando del cuarto año de la vida de la iglesia, ya hemos dejado los pañales, hermano. Ya hemos empezado a caminar solos, y entonces tenemos que tener una buena temperatura espiritual en nuestra alma. No puede haber tibieza, no puede haber frialdad. Tiene que haber presencia de fuego de Dios en nuestra vida, mis hermanos. Y cuando no hay fuego de Dios, es porque el virus del pecado es lo que apaga el fuego. Miren, mis hermanos, hay una pregunta que les quiero hacer. ¿Estamos teniendo victoria en nuestra vida? ¿Estamos teniendo victoria sobre el pecado? ¿Estamos teniendo victoria sobre el virus? Si habláramos de fútbol, quizás alguien dice, bueno, a mí el virus, el pecado, me está ganando por goleada. Pero el Hijo de Dios no tiene que ser un perdedor. Ni tampoco el Hijo de Dios tiene que andar buscando el empate. El Hijo de Dios tiene que andar buscando la victoria y tiene que ser victorioso y tiene que vencer al pecado y tiene que derrotar al pecado. Si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Y ahora hay tres cosas que quiero enseñarles hoy, o más que enseñarles, recordarles. Hay tres cosas que nos ayudan a tener victoria sobre el pecado. La primera de esas cosas es la fe. La fe ayuda a derrotar al pecado. Y principalmente los jóvenes, que son la mayoría de los que están acá, gente joven, escuche esto o lea esto conmigo. Si me acompaña, por favor, a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, el capítulo 5. Los jóvenes principalmente tendrían que memorizar este texto que vamos a leer ahora. Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 4.
Como dice aquí la Biblia, la palabra de Dios, primera de Juan 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí está lo que produce victoria en un cristiano. Aquí está es lo que nos ayuda a derrotar el poder del pecado que está en el mundo. Es nuestra fe. Es nuestra fe. Debería yo agregar a esto lo que dice Romanos el capítulo 10, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted anda poco por nuestras reuniones, entonces no va a tener mucha fe. Pero si usted escucha predicación, usted lee la Biblia en su casa, entonces usted va a tener una vida fortalecida, una vida capacitada para derrotar al pecado. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Necesitamos la fe. Por otro lado, le digo que Hebreos el capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos a la fe como arma de batalla para vencer al pecado. Queremos derrotar ese virus mortal. Aférrese a la fe en Cristo Jesús. Y todo aquel que tiene fe será un vencedor. Pues es esto, dice Juan, lo que vence al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Segunda forma que podemos vencer el virus del pecado es, hermanos, tomar toda la armadura que Dios nos dio. Toda la armadura que Dios nos dio. Dios nos ha dado una armadura que es como todo lo que utiliza un soldado. Sus botas, su calzado, su escudo de la fe, usa el yelmo de la salvación, usa la espada del Espíritu. Todo eso está ahí en Efesios capítulo 6, de lo cual no voy a leer todo, solo un texto nada más. Así que si me acompaña, por favor, a Efesios número 6, le voy a dar la segunda arma para derrotar al pecado. La primera es la fe. Encontremos la segunda, por favor. Efesios el capítulo 6, versículo 13. Efesios el capítulo 6 y el versículo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que la Biblia dice, hermanos, que tenemos que tener una batalla contra el pecado. No es ver al pecado y disparar. Tenemos que enfrentarlo y tenemos que derrotarlo. Y aquí la fórmula, la receta, es tomar toda la armadura de Dios. Como les dije, si después usted lee los textos que sigue, dice que la armadura de Dios tiene que ver con el calzado del evangelio, tiene que ver, hermanos, con el escudo de la fe. La armadura de Dios tiene que ver con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu. Cuando yo tomo toda esa armadura, voy a poder derrotar al virus mortal del pecado. Ahora la batalla va a ser dura, pero dice el versículo 13 que hemos leído en la parte final, dice, y habiendo acabado todo, estar firme. En otras palabras, después que usted ha tenido un duro enfrentamiento, una dura lucha con el pecado, usted tiene que estar de pie al final de la batalla. No podemos verlo en el piso. No tiene que estar derrotado. No tiene que estar mordiendo el polvo de la derrota. Dios le está dando a usted y a mí la armadura para que la tomemos y al final de la pelea contra el pecado estemos de pie todavía. Es un lindo desafío, ¿verdad? Un lindo desafío. Dios nos ha dado la fe para vencer el poder del pecado en el mundo. Dios nos ha dado, hermanos, la armadura para pelear, vencer y terminar de pie en esa batalla. Y en tercer lugar, hermanos, por medio de Cristo, por medio del Señor Jesucristo, podemos vencer ese virus mortal del pecado. Vea conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Ahí hay otra receta para vencer al pecado. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 57.
Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién dice el pasaje que viene la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos va a dar 3 lecciones que la mayoría ya conocemos. Verso 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que los que son vencedores por medio de Cristo van a estar involucrados en 3 actividades. Si usted es un vencedor, va a estar involucrado en estas 3 actividades. Usted va a estar firme, usted va a estar constante. No es que un día va a ser cristiano, una semana cristiano, o es cristiano en primavera, pero en el verano no, en el invierno tampoco, en el otoño sí. No. Si usted está venciendo el pecado, usted va a ser constante, siempre va a ser cristiano, va a ser un militante de la fe, va a ser un soldado de Jesucristo en todo tiempo. Usted va a estar firme, constante y creciendo. Es decir, que aquellos que hoy con dificultad encuentran el Evangelio de Lucas o de Marcos, de aquí a un mes tienen que encontrarlo rápidamente, porque tienen que saber que Génesis y Éxodo están en el Antiguo Testamento, tienen que saber que Hebreo, Santiago, Pedro, Juan, Apocalipsis están en el Nuevo, tienen que empezar a crecer, a conocer su Biblia. Eso habla un cristiano vencedor. Está firme, está constante y está creciendo. Cada día aprende más. Permítanme preguntarles, ¿cómo está su vida hoy? ¿Usted está estancado como esas camionetas o movilidades que están en el barro acelerando, pero la rueda gira a velocidad, pero en el mismo lugar? No puede estar estancado, empantanado. Dios le da todas las posibilidades, le da la fe, le da la armadura, le da la persona de Cristo para que usted sea victorioso y esté avanzando cada día en su vida. Hermano, estamos entrando en el 4º año de nuestra iglesia. Ya es hora de levantarnos como vencedores. Ya es hora de levantarnos como vencedores. Ahora, hermanos, vamos en la parte final a dar la mirada al mundo. De estos virus hablamos de paso de la gripe española, hablamos de paso sobre el SIDA, hemos hablado del paso sobre los virus de cibernéticos y esas cosas, y hemos hablado de paso sobre el COVID-19 que está instalado y de moda. Preguntando sobre el COVID-19, hermanos, ¿tiene este virus solución? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la esperanza del mundo frente a este virus? Ahora escuche alguito nada más, alguito. Dice la gente, han dicho la Organización Mundial de la Salud, que el tapaboca o el barbijo, como le llaman, decía que eso teníamos que usar porque nos protegía del virus. Casi que no tenía posibilidad del virus de entrar en aquellos que usan eso. Pero poco tiempo después se contradijeron y dijeron que de eso nada sirve. Y ahora hay médicos que están saliendo a decir que el tapaboca dice al contrario, dice que crea nuevas enfermedades en nosotros, porque todo lo que exhalamos, las bacterias, todo eso queda ahí y después nosotros lo seguimos respirando. O sea que la lanza que ellos hablaron del tapaboca parece que no es tal. Al menos hay voces que suenan diferentes. Luego dijeron que tenían que hacer máscaras de plástico. Aquí se han utilizado en la Argentina las botellas de plástico de las gaseosas, de los jugos, y la gente ahí se pone. Y ahora últimamente están diciendo que eso no sirve para nada. Hasta hoy mismo están diciendo eso, que eso no es útil. Dijeron que el dióxido de cloro sanaba. Ahí en Bolivia hasta hubo debates en el Parlamento sobre eso, ¿no? Y creo que algunos la pueden usar, pero bajo su propia responsabilidad. Aquí en la Argentina hubo un pequeño debate y no se aprobó eso. Y
Y algunos dicen que eso es la solución, otros dicen que eso mata más aceleradamente a la gente. De modo que, ¿cuál es la esperanza para el mundo? Lo que ofrecen como solución: tapaboca, máscaras de plástico, dióxido de cloro, todo eso, lo que por un lado es solución, por el otro lado dice, no, eso no soluciona nada, el virus sigue avanzando. Después salieron a decir que el virus no estaba en el aire, porque el virus es pesado y cuando sale de una persona cae al piso. Por eso usted tiene que dejar los zapatos afuera de su casa, porque el virus no está en el aire, está en el piso. Pero hace 15 días atrás empezaron a aparecer médicos que dicen que el virus sí está en el aire. Lo que les estoy queriendo transmitir, mis hermanos, es que este mundo, con esas contradicciones que tienen los médicos, que unos dicen una cosa y otros dicen otra, ¿cuál es la esperanza para este mundo? Les prometieron una vacuna que venía de Oxford, de Inglaterra. Hace 10 días atrás la vacuna falló y dicen, no la vamos a tener ahora, tenemos que esperarla para el trimestre primero del año próximo. ¿Qué esperanza tiene este mundo frente al virus? Y encima empezó a aparecer rebrotes en algunos países. ¿Sabe qué, mis hermanos? El virus mortal del pecado sí tiene una solución. Amén. El virus mortal del pecado, no hay ninguna contradicción como las soluciones que ofrecen al COVID-19. El virus mortal del pecado tiene una solución precisa, tiene una receta exacta que puede terminar con sus efectos mortales. Es las llagas de Cristo. Puede ser curado por medio de la sangre preciosa que salió por esa llaga. Y ahora quiero, para ir terminando, mis hermanos, que me acompaña a la primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el verso 24. Y ahí usted va a encontrar casi las mismas palabras con las que iniciamos en el profeta Isaías. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Y nos preparamos para la parte final, mis hermanos. Mire cómo dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, el capítulo 2, les dije, versículo 24. Dice la palabra de Dios así, hablando de Cristo. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué dice? Sanados. Lo mismo que decía Isaías. Ahora vamos a revisar este texto. Quiero que ponga atención al verso 24, cómo comienza. Mire su Biblia, hermano, cómo comienza. Dice así, ¿quién llevó? Así dice. Está hablando de Cristo y nos está diciendo que Él tomó el pecado, lo cargó sobre su espalda o sobre su cuerpo, como dice la Escritura, tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz y lo clavó en la cruz. De eso ya hablamos algo el domingo anterior también. Entonces, otra vez, Él llevó, llevó quiere decir que tomó nuestro pecado. No es que lo pusieron en la cruz y nuestro pecado cayó sobre Él. No, no. Él, cuando fue a la cruz, ya estaba cargando nuestro pecado, estaba llevando nuestro pecado a la cruz. Y dice aquí que lo cargó en su cuerpo y lo presentó en ese altar como sacrificio. La cruz es presentada como un altar, donde en el Antiguo Testamento en el altar se mataba un animal para que por su sangre el pecado del pueblo sea cubierto. Pero en la cruz no fue un animal, fue Cristo, el como Cordero de Dios, fue al sacrificio en ese altar que es la cruz. Y allí murió por cada uno de nosotros, dice la Biblia. Ahora, mis hermanos, allí en esa cruz, el Señor Jesucristo logró librarnos de esa condenación segura de la que nos hacía merecedor nuestro pecado. Allí en esa cruz nos libró. Cuando leímos el domingo Colosenses 2:13, dice, perdonando todos nuestros pecados. Colosenses 2:14 decía, anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Colosenses 2:15 decía que allí en la cruz Él venció a principados, a potestades, y dice, y a todos ellos los venció en la cruz.
Cristo es el vencedor. Él llevó nuestro pecado a la cruz. Y ahora, mis hermanos, Cristo, hermano, en la sangre que derramó en la cruz, ahí está la propiedad curativa. Déjeme repetir eso. En la sangre que Cristo derramó en la cruz, ahí están las propiedades curativas de nuestro mal que se llama pecado, del virus mortal que se llama pecado. La sangre de Cristo tiene propiedades para curar, para solucionar este problema. Y gloria a Dios que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos gustado, hermano, de esa bendición que la sangre de Cristo nos limpió. Solamente deme atención. Les voy a leer un pasaje que se me viene ahora de Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Escuche cómo dice, hermano. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Qué tremenda palabra, dice, por la gracia de Dios, Él gustó la muerte por todos. ¿Qué significa gustó la muerte por todo? Que allí en la cruz hace 2000 años, Él murió por usted y por mí. Gustó la muerte por todos. Él ocupó nuestro lugar. Por la sangre que salió por sus heridas. Eso es lo que soluciona el problema de nuestro pecado. El pecado hoy, aquí en nuestro mundo, anda como un monstruo destructor. Se mueve entre la gente. El pecado anda en nuestra sociedad, en cada persona, y anda destruyendo gente por todos lados. Hay algunos que ven al pecado como una víbora que está enroscada. Y entonces pasan cerca de la víbora confiadamente, pero la víbora despierta y salta y le clava allí sus colmillos y le pasa el veneno mortal. Lo mismo pasa con el pecado. Hay algunos que se confían demasiado y andan coqueteando. Andan cerca del pecado, piensa que lo van a dominar, que lo van a controlar, y de pronto el pecado salta a su vida, se apodera de usted y le causa daños tremendos a su salud espiritual y a su familia. Y el pecado, cuando entra en la iglesia, también destruye a las iglesias. No hay que confiarse en el pecado se mueve entre la gente, se mueve en nuestra sociedad. Mis hermanos, el pecado es algo que degrada a las personas, el pecado es algo que hace infeliz al ser humano. Debemos entender eso, que no hay que tener ninguna relación con el pecado, porque el pecado hace infeliz al ser humano. El pecado hace que las personas pierdan la brújula y anden sin rumbo por esta vida. ¿Cuánta gente anda sin dirección? ¿Cuánta gente va de un lado a otro para no ir a ninguna parte? Porque el pecado les hace perder el rumbo. Qué triste que es ver a aquellos que usan trenes, por ejemplo, en la ciudad, o andan en las terminales y ven los bares y ven a la gente recostada en el mostrador del bar, bebiendo del demonio líquido, del vino, de la cerveza, bebiendo del licor maldito. Ahí están apoyados en un mostrador, y es el diablo que a través de ese pecado destruye vida, transforma a las personas por medio del alcohol como si fueran bestias salvajes. Se llenan de violencia, de amargura. Por eso es muy común ver a los borrachos llorando, sufriendo, lamentándose, porque el pecado realmente hace estragos profundos. El pecado, hermano, usted lo puede ver en la procesión a los ídolos, en tantos lugares que tienen vírgenes y santos de yeso, de madera, de piedra, y cómo la gente le pide y le confía cosas a algo que no tiene vida, a algo que no puede ayudarle. Ahí hay presencia del pecado también, en esas procesiones. El pecado usted lo puede ver en las lenguas de las personas, en esas lenguas afiladas, venenosas, en esas lenguas difamadoras, en esas lenguas chismosas. Usted puede ver al pecado en esas lenguas maledicientes que dicen malas palabras, que dicen blasfemia. En las lenguas de las personas usted puede notar la presencia del pecado. La presencia del pecado, mis hermanos,
está en la mujer que prostituye su cuerpo, que entrega su cuerpo a cambio de unas monedas. Ahí usted ve la presencia horrenda del pecado, la ve en los gobernantes corruptos. Ahí usted ve la presencia del pecado y lo ve en las mentiras de la gente. Y cualquiera que sea la cara del pecado que usted conozca, todas son horribles. Frente a ese drama, frente a ese virus, frente a esa enfermedad mortal llamada pecado, la Biblia dice, hay una solución, y es por las llagas de Cristo, por la sangre que salió de esa llaga, por la sangre que brotó de las heridas de Cristo. Ahí podemos ser curados, usted y yo. La sangre de Cristo es la que puede terminar con el virus mortal del pecado. Y si usted no conoce a Cristo, sería bueno que hable con Él en esta noche y que le diga al Señor, soy una persona pecadora, necesito que esa sangre que fue derramada en la cruz por mí, hoy toque mi vida, hoy limpie mi pecado y me dé una salvación eterna. Si usted nunca ha confiado en Cristo de ese modo, anímese hoy y que este aniversario de nuestra iglesia sea un lindo recuerdo de que usted participó con nosotros y lo encontró a Jesucristo como el Salvador de su vida. Hermanos queridos, a los que ya son salvos por Cristo, no se deje derrotar por el pecado y veamos a Cristo y acerquémonos a Él, porque cuando caminamos con Cristo, estamos siempre aferrados a una fuente de bendición y una fuente de salvación. Que esta vida nos encuentre todavía tomando la cruz y siguiéndole al Señor cada día en gratitud de que por su llaga fuimos nosotros curados. El pecado es un virus que mata. Poca gente se preocupa en esta vida. Ustedes y yo, hermanos, tenemos que estar preocupados que el pecado no nos afecte, no nos corte la comunión con Dios. No debemos permitir que el pecado aleje las bendiciones de Dios de nuestra vida. No debemos permitir que el pecado nos paralice en el ministerio, en el servicio. No debemos permitir que el pecado enfríe nuestra alma. No debemos permitir que el pecado apague nuestra fe. Necesitamos estar firmes porque Cristo viene y viene pronto. Pronto estaremos con Él. Así que firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que Dios bendiga su palabra y sus vidas en este día, mis hermanos. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, cuán necesaria y cuán importante, hermano, esta palabra para cada uno de nosotros. Hermanos, estamos cumpliendo 4 años, hermano, de aniversario. Algunos de ustedes, algunos de nosotros hemos conocido al Señor muchos años más antes que 4 años, hermanos. Pero una sola cosa, hermano, quiero que tengamos en cuenta. Que nosotros, hermanos, en la vida cristiana, en este camino, hermano, en esta carrera, necesitamos, hermanos, nosotros tener una vida, hermano, delante del Señor, intachable, hermano, una vida que agrade al Señor, una vida, hermano, en la cual el Señor pueda agradarse de nosotros, hermano, amén. Sí, hermano, no somos perfectos. Pablo dijo, no es que yo ya sea perfecto, pero ¿sabes qué dijo Pablo? No mirando lo que queda atrás, sino extendiéndome a lo que está delante. Pablo dijo, prosigo a la meta. Y la meta que el apóstol Pablo estaba refiriéndose era la meta de alcanzar la perfección, alcanzar la madurez, hermano. La vida cristiana es una vida, hermanos, que progresivamente tenemos que ir, hermano, escalando, peldaño tras peldaño, ir madurando, hermano. La perfección la vamos a nosotros encontrar cuando nosotros hayamos partido de esta tierra, cuando Cristo haya venido a buscarnos. Entonces lo corrupto se volverá incorruptible, dijo el Señor. Allí, hermanos, cuando alcanzaremos, hermanos, una vida de perfección ya a la medida de Jesucristo, hermano, sin pecado, pero mientras tanto, hermano, hasta que eso acontezca, nosotros debemos ir en camino hacia eso, ¿sí? En camino, hermanos, poniendo de nuestra parte nosotros en nuestro diario vivir, hermanos,
y tomar muy en cuenta este virus, el pecado, que como dijo el pastor, que a muchos muy poco les preocupa. Hermanos, la Biblia dice que nosotros, hermanos, hemos sido libres, pero no volváis a la esclavitud de la cual habéis sido libres, dice la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y Cristo nos ha hecho libres, hermanos, del pecado. Él pagó un precio. ¿Y qué precio, hermanos? Dio su propia vida. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para pisotear aquella sangre, para pisotear, tener en poco, hermanos, aquel gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? Nadie, hermanos, nadie de nosotros tengamos en poco ese gran sacrificio que Cristo hizo. Y cada día, hermanos, nosotros anhelemos, decidamos, hermanos, vivir de una manera que a Dios le agrade, hermanos. Amén. Tener una Amén. victoria en Cristo, como dijo el pastor, victoria